La conocida firma de ropa Hugo Boss es sinónimo de calidad, elegancia y sobre todo alta costura. Sin embargo, su fundador, Hugo Ferdinand Boss, era conocido en la Segunda Guerra Mundial por algo bien distinto: fabricar los trajes para las tropas nazis dirigidas por Hitler y usar a prisioneros judíos como mano de obra esclava. Y es que este costurero alemán fue durante años el sastre del Tercer Reich. En este video veremos la historia de cuando Hugo Boss diseñaba los uniformes para las tropas nazis. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Hugo Boss comenzó su carrera como un simple sastre. Después de la Primera Guerra Mundial, fundó su propia compañía cuando tenía 33 años, en la ciudad de Metzingen. En ese tiempo era una pequeña sociedad relativamente exitosa, con cerca de 30 empleados, pero lejos de ser la renombrada marca de moda en la que se convertiría con el tiempo. Cuando en 1931 la compañía sintió el impacto de la crisis económica mundial, Boss recibió una oferta para fabricar uniformes para el partido nazi, y ese mismo año se volvió uno más de los miles que portaban su carnet de miembro del Partido Nacional Socialista, que precisamente a comienzos de la década de los 30 vivió un auge explosivo en el número de sus afiliados. El hecho de ser miembro del partido en 1931 ciertamente no le afectaba, y si se ve en el resto de la carrera de Boss, queda claro que no se unió a ellos solo por una cuestión económica, sino que todo lo contrario, se puede ver con claridad que él era un nazi convencido de la causa. En 1931, los empleados de la compañía de Boss manufacturaban uniformes para las fuerzas paramilitares SS y SA, y también para las juventudes hitlerianas. Boss compartía el negocio con muchas otras empresas de confecciones en toda Alemania. Además de los uniformes, Boss también fabricaba ropa para los trabajadores. Todo esto cambió en 1938. Desde esta fecha, Boss se enfocó en producir exclusivamente uniformes para las Wehrmacht y las Waffen-SS. Esto le dio un impulso formidable a las finanzas del negocio. Después de la guerra, aproximadamente en 1945, las cosas cambiaron radicalmente para Hugo Boss, que pasó de ser un empresario reconocido a ser acusado por el nuevo gobierno de colaboracionista con el nazismo. Hugo Boss fue declarado por las autoridades aliadas beneficiario del régimen nazi, y su empresa fue calificada de importante en el entramado económico del régimen de Hitler. Dos condiciones que provocaron que Boss perdiera el derecho a voto y una multa de 80.000 marcos de la época. Después de ser multado, Hugo Boss decidió cambiar los trajes militares que confeccionaba por uniformes de trabajo, a la vez que presentó un recurso ante los tribunales de justicia para limpiar su nombre. Sin embargo, Hugo Boss nunca obtuvo el perdón del gobierno de la nueva República Federal de Alemania. Murió en 1948. Tras la reconversión de la empresa, los descendientes de Hugo, Siegfried Boss y Eugen Holly, decidieron cambiar radicalmente el negocio y buscar una nueva dimensión para sus futuras colecciones de ropa. Orientaron el negocio hacia los triunfadores y los jóvenes hombres de negocio. Finalmente, 20 años después, la empresa creció sustancialmente y en la actualidad se ha convertido en una marca que es sinónimo de elegancia y es usada por todo tipo de personajes famosos. Hugo Boss se lanzó a patrocinar acontecimientos deportivos y culturales de todo tipo, consiguiendo transmitir una dinámica imagen de modernidad. En 1985 cotizó por primera vez en la Bolsa de Comercio, hasta que en 1991
el imperio italiano de la moda, Marzotto, adquirió el 50,4% de las acciones, terminando definitivamente el vínculo de la empresa con la familia Voss. Si te gustó la historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2017 titulado La moda a la guerra, dirigido por Alexa Karoliński. No te olvides dejar tus comentarios más abajo, darnos un me gusta al video y ayudarnos a difundir el canal para seguir creciendo y creando contenido.